9 semanas en esta nueva era, Bruno ni siquiera levantó la vista. Simplemente dijo, ¿alguien puede traer cafés? Como si se lo pidiera al aire. Se refería a mí. Todos lo sabían. Yo estaba estacionado en el extremo más alejado de la mesa, junto al ficus y la regleta de enchufes, como un perchero. Una nota rápida antes de profundizar. Antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás mirando. Mi nombre es Víctor Herrera. Tengo 58 años. Vivo en Ciudad de México. Cofundé esta compañía cuando el servidor vivía debajo de mi escritorio y yo dormía en un colchón de aire a 3 pies de un bastidor zumbante que hacía que toda la habitación se sintiera como un horno tostador. Esa historia ya no se notaba en mi cara. Lo mantuve así a propósito. Bruno Quiroga, consultor, estratega, pavor real, estaba allí parado con su traje color canela de 2 días, paseándose por la habitación como si presentara un programa de juegos, soltando palabras como mapeo de sinergias y reestructuración cultural como si las hubiera inventado él. El tipo tenía transiciones de diapositivas que silbaban como el lanzamiento de un cohete. ¿Y Nicolás? Sí, Nicolás Ávila estaba sentado 2 sillas más allá, asintiendo como si Bruno fuera Moisés leyendo las tablas de piedra. Nicolás solía ser mi protegido, mi elección, mi suplente. Ahora era el director general. Corte de pelo impecable, voz suave, buen reloj. El tipo de persona que comienza las oraciones con, creo que lo importante ahora es. Ni una sola vez en toda esa reunión dijo mi nombre. Bruno hizo clic en la siguiente diapositiva. Grandes letras en negrita, refactorización del liderazgo. Luego lo dijo como si no fuera nada. Víctor seguirá ayudando con la higiene del calendario. No parpadeé. Un par de sonrisas burlonas flotaron mesa abajo. Una del nuevo chico de finanzas. Una del líder de experiencia de usuario que todavía piensa que soy el de sistemas. Nicolás simplemente miró la alfombra. Liderazgo real allí. No respondí. Solo escribí una palabra en mi libreta de notas, anotado. Entonces me levanté. Tranquilo, firme, sin inmutarme. Salí de esa habitación sin mirar a nadie, bajé por el pasillo, pasé las paredes de cristal, pasé a los becarios que probablemente pensaban que yo era el padre de alguien visitando para el almuerzo, entré en mi oficina, cerré la puerta, le puse seguro, tomé mi teléfono y llamé a Marcos Beltrán, mi abogado de 14 años. Contestó al segundo timbrazo. Saca la carpeta, dije. No preguntó cuál. ¿Quieres el borrador de la resolución?, preguntó. Sí, le dije. Y encuentra la cláusula de emergencia del fundador. Vamos a necesitarla. Marcos no dijo otra palabra. Simplemente colgó. Él sabía lo que significaba, y yo también. Esto ya no era ir a buscar café. Esto era preparación para la guerra. Apagué la luz, me senté en la oscuridad y comencé a listar nombres. Construí este lugar con una hernia de disco, 2 niños pequeños y una hipoteca que gritaba cada mes. Mi socio comercial en aquel entonces pensaba que los impuestos trimestrales eran más una sugerencia. Le gustaban las ideas, no las facturas. A mí me gustaba comer y mantener las luces encendidas. Conseguí nuestros primeros 5 clientes empresariales presentándome en pantalones de mezclilla desgastados con demostraciones que funcionaban y sin respaldo. Redacté cada contrato, contraté a los primeros 6 ingenieros, hice la nómina a mano una noche mientras mi esposa estaba en trabajo de parto. No me quejé. Simplemente no tenía tiempo para nada más. A los 3 años, mi socio quiso salir. Dijo que necesitaba espacio. Compró un auto deportivo y un condominio en San Miguel de Allende. No discutí. Ya me había asegurado de ser el dueño de los documentos. Propiedad intelectual, marcas registradas, las relaciones con los proveedores. Él se quedó con el bronceado. Yo me quedé con la compañía. Para cuando tenía 53 años, los cirujanos me dijeron que mi corazón tenía 2 opciones, arreglarlo o esperar a que se detuviera. Doble bypass. No quería parar, pero la habitación daba vueltas con demasiada frecuencia para ignorarlo. Así que, le entregué a Nicolás la insignia de director de operaciones temporalmente. Chavo listo, hablaba limpio, se veía bien en las reuniones, entendía a los inversores.
Podía presentar con un pulimento que yo nunca tuve, pero yo mantuve las palancas. Primer movimiento, tomé el 62% del capital, protegido a través de cláusulas antidilución, y lo moví a un fideicomiso ciego. Establecí 2 capas de protección entre mi nombre y el bloque de votación. Hice mi fiduciario a un juez de bancarrotas retirado de Toluca que no había sonreído desde 1984. Nadie lee documentos tan aburridos. Solo asienten y firman. Luego vino la serie B champán, apretones de manos, 2 miembros de la Junta citando a Steve Jobs como si significara algo. Deslicé una enmienda de una sola página en los estatutos, sección 9, 3.2 anulación de autoridad por crisis. Con el respaldo de cualquiera de 2 inversores históricos, la cláusula activaba la anulación ejecutiva total. 3 firmas simplemente la hacían a prueba de balas. Se aprobó con un voto unánime. Nadie leyó la página 37. Me recuperé. Más lento de lo que quería, pero lo hice. Cuando regresé, no tomé las riendas. Le entregué a Nicolás el título de director general. Lo llamé una transición. Hice que pareciera que estaba bajando el ritmo. Él me agradeció como si yo me estuviera desvaneciendo hacia el atardecer. Me presentaba en camisa de franela, me sentaba en las reuniones, asentía mucho, tomaba notas como alguien que ya no entendía la jerga. Mientras tanto, ejecutaba un servidor separado desde mi garaje. Nada ilegal, solo copias de seguridad, registros de acceso, copias de memorandos internos. Tenía una aplicación que me enviaba una alerta cada vez que un contrato de más de 1 millón de pesos se firmaba sin aviso a la Junta. Y guardaba los recibos. Comenzaron a llamarme el fundador emérito. A veces el susurrador del router. Un vicepresidente preguntó si necesitaba ayuda para conectar una memoria USB. Sonreí y dije, gracias. La invisibilidad no me molestaba. La diseñé porque si estás callado el tiempo suficiente, la gente deja de verte. Y cuando dejan de verte, empiezan a hablar. Cometen errores. Presumen. Conspiran a plena vista. Los ambiciosos empiezan a tomar atajos. Los perezosos asienten ante las señales de alerta. Aprendes todo. Vi a Nicolás volverse más hábil con los inversores y más relajado con las operaciones. Vi a contrataciones junior ser promovidas por publicar gráficos, no resultados. Vi a los contratistas inflarse mientras los empleados de tiempo completo se estiraban al máximo. Nunca discutí. Solo registré cada decisión. Cada vez que alguien se reía de un proceso roto, lo anotaba. Cada mensaje de Slack de Bui. Cada déjalo pasar. Esta vez lo etiqueté, le puse marca de tiempo y lo solté en una carpeta llamada PIS, podredumbre interna silenciosa. El nombre encajaba. Hubo un momento que recuerdo hace aproximadamente 1 año. Reunión general. Nicolás en el escenario con un blazer que aún no se había ganado, agradeciendo al equipo histórico por sentar las bases. Aplaudí con el resto, pero lo vi estrechar la mano de Bruno después como si acabaran de cerrar el capítulo final sobre personas como yo. No me inmuté. Solo abrí mi cuaderno y agregué una nueva página, PIS 7. Fecha. Hora. Contexto. Señalización ejecutiva de cambio en lealtad. Esa semana traje el café 2 veces. Organicé 3 llamadas para equipos a los que ya no pertenecía. Incluso le dije a Bruno que apreciaba su memorando de alineación estratégica, el cual usaba fungible mal 4 veces. Ni una sola vez por accidente. Me dio un asentimiento como si pensara que lo decía en serio. Le devolví la sonrisa como si me hubieran domesticado. Mientras él escupía jerga, yo extraía registros. Mis credenciales de administrador nunca fueron revocadas y nadie se molestó en verificar. Acceso a adquisiciones, enrutamiento de contratos, sellos de aprobación. Ni siquiera necesité una brecha, solo migajas de pan. 2 tratos con proveedores habían sido redirigidos a través de una compañía que nunca había visto antes, Soluciones Norte. Sin oficina real, solo un apartado postal en Interlomas y un número de teléfono vinculado a algún centro de retiro en Valle de Bravo. El propietario, verifiqué en LinkedIn, viejo hermano de fraternidad de Bruno, un tipo que dirigía aceleradores de liderazgo con fogatas falsas y carritos de golf reales.
Había una foto de ellos juntos en un evento tecnológico bebiendo whisky escocés como si dirigieran algo. Slack llenó los espacios en blanco. Encontré un hilo titulado Proyecto Fénix. Inofensivo en la superficie. Al desplazarse hacia abajo, Bruno propone retirar silenciosamente a los clientes históricos para inflar los informes de márgenes del tercer trimestre. Traducción: deshacerse de la gente que se quedó con nosotros durante los años feos. Los que me permitieron facturar neto a 30 cuando no podía pagar la renta. Nicolás no se opuso. Él lo autorizó. Probablemente pensó que era una estrategia inteligente. La misma semana, recomendé contratar a un ingeniero de sistemas que solía hacer operaciones encubiertas para Oracle. Bruno lo pausó con un emoji de Slack. Sin memorando, sin explicación, solo un encogimiento de hombros en forma de icono. Los becarios ni siquiera pausaron su charla a mi alrededor. Yo era el viejo amable que traía café frío y sonreía demasiado amplio. Ese es el regalo de las canas. Dejas de ser una amenaza. Te conviertes en ruido de fondo. Así que escuché. Hablaban de limpiar la tabla de capitalización, lo decían muy casualmente, como tirar sobras mohosas. Escuché actualización de óptica y claridad narrativa previa a la oferta pública inicial más de una vez. Sabía exactamente lo que eso significaba. Solía dar los mismos discursos cuando quería que alguien se fuera sin hacer una escena. Pensaron que no lo entendía. Imprimí todo. Hilos de Slack, documentos de proveedores, informes de gastos con partidas vagas como alojamiento de compromiso con el cliente. Resalté en rojo, dibujé flechas, etiqueté marcas de tiempo. Parecía un examen parcial de la universidad. Sin relleno, solo hechos. Llamé a la carpeta PIS, podredumbre interna silenciosa, y se leía como una confesión. El momento en que supe que esto era más que una limpieza corporativa, fue cuando Bruno propuso una realineación ejecutiva del tercer trimestre en un canal privado. Menos firmas, votos más rápidos, control más estricto. Lo llamó solo un hombre de paja. Pero la paja se quema fácil y reconozco el fuego cuando lo veo. Un vicepresidente publicó un emoji de corazón. Esa noche fui a casa y actualicé la carpeta. Agregué 2 pestañas nuevas, Flujo Soluciones Norte y llamada a clientes históricos. No dormí mucho. Solo seguí subrayando frases como intereses inactivos, dilución de capital y cohesión narrativa. No eran estúpidos, solo arrogantes. La gente arrogante deja de esconder cosas. Piensan que el silencio significa que están ganando. A la mañana siguiente, ofrecí arreglar el proyector en la sala de conferencias principal. Bruno hizo una broma sobre que yo todavía era útil. Asentí y volví a conectar el cable HDMI perfectamente. No notó la memoria USB que deslicé en el puerto trasero. Tomó 5 minutos clonar el registro de sesión de usuario. Para el jueves, tenía un mapa completo. ¿Quién firmó qué? ¿Quién vio qué presentaciones? ¿Quién reaccionó con un pulgar arriba a la basura de Bruno? El martes siguiente, recibí un mensaje de texto de Talia Rivera. Solía ser mi becaria. Ahora dirigía la recepción como un cadenero con tacones. No envió emojis, solo 2 palabras: Quiroga está purgando. Sin invitación en mi calendario, sin hilo de correo electrónico, sin alertas de Slack, solo silencio. Y una habitación con paredes de cristal con las persianas bajadas y un olor a colonia cara filtrándose por debajo de la puerta. Pasé caminando lento, fingiendo necesitar la fotocopiadora. Conté cabezas mientras me movía. Bruno en la pizarra blanca, mangas arremangadas, postura ruidosa. Nicolás a su derecha, asintiendo como un muñeco de cabeza movible. 4 vicepresidentes rodeaban la mesa. Los que siempre se reían medio segundo tarde como si estuvieran esperando una señal. Capté un vistazo de la mesa. Pilas ordenadas de paquetes brillantes, alineados al borde y con marca como una gira de presentación de capital de riesgo. Seguí caminando. Talia me miró a los ojos cuando pasé. No sonrió. Solo una rápida inclinación de su cabeza como sigue adelante. Después de horas laborales, esperé. Las luces se apagaron piso por piso. El equipo de limpieza pasó con carritos y auriculares. Alguien mantuvo abierta la puerta de cristal con un bote de basura.
Entré vagando como si hubiera olvidado algo. Había un paquete olvidado en la consola. Cubierta brillante. El nombre de Bruno en negrita. Lo abrí. Página de título, Restablecimientos operativos versión 2.1. No lo leí allí. Lo deslicé en mi maletín y salí sin decir una palabra. En casa, me tiré al suelo con un bloc legal y una taza llena de café negro. Sin música, solo el sonido de mi bolígrafo rasgando. El plan era limpio, corporativo y cobarde. Paso 1. Eliminar roles vinculados a la propiedad temprana. No basado en rendimiento, no por redundancia, solo edad de afiliación. Paso 2. Consolidar los derechos de decisión bajo un nuevo Consejo de Alineación Ejecutiva. Nada dice toma de poder como un acrónimo de 4 palabras. Paso 3. Emitir una nueva clase de acciones para diluir los intereses inactivos. Estaba 90% seguro de que inactivo significaba yo. Entonces llegué a la página 9, un solo párrafo, corto y presumido. Apalancar la fatiga del fundador y las estrategias de gestión narrativa para fomentar la participación voluntaria en una estructura armonizada. Esa era la jugada. Presionar a los pequeños accionistas. Confundir al resto. Hacer que pareciera inevitable hasta que nadie se opusiera. No era estrategia. Era un farol. Bruno pensaba que el interés mayoritario estaba retirado montando una bicicleta de montaña y citando a Steve Jobs en eventos de jubilación. No sabía que estaba en un fideicomiso ciego con una cláusula enterrada en la página 37 de los estatutos. A 2 llaves de distancia. Paciente. No necesité gritar. No necesité tirar una silla. Solo necesité ajustar la línea de tiempo. Escribí los nombres de los 4 vicepresidentes en mi cuaderno. Hice referencias cruzadas de sus calendarios de adquisición de acciones. Uno de ellos tenía una venta secundaria próxima. Lo subrayé 2 veces. Bruno era bueno en la manipulación, pero no estaba hecho para auditorías. Yo sí. Escaneé todo el paquete, lo guardé en una unidad encriptada y lo archivé bajo una nueva carpeta, libro de jugadas de restablecimiento. Luego llamé a Marcos. Contestó al segundo timbrazo. No dije hola. Dije, estamos adelantando el reloj. Él preguntó, ¿carpeta? Próximas 72 horas dije. Y desempolva la mecánica de quórum. No discutió, solo dijo, entendido. Colgué, me serví otra taza de café y volví a la página 9. Encerré en un círculo una línea, fatiga del fundador. Luego escribí debajo, fundador equivocado. No dormí. No lo necesité. Me senté en la mesa de la cocina hasta que el cielo se puso gris y esperé a que Marcos me devolviera la llamada. Lo hizo a las 6:30. Dije, prepara el paquete de crisis. Termina la resolución de la Junta. Alinea la mecánica de quórum tan ajustada que puedas tocarla como cuerdas. Hizo una pausa lo suficientemente larga para dejar que el peso se asentara. Luego dijo, ¿lo quieres silencioso o ruidoso? Silencioso por ahora, le dije, pero pule el martillo. Respiró una vez por la nariz. Despejaré mi día. Abrí la carpeta. No la simbólica, la real. Pestañas desgastadas suavemente por años de dedos. Esto no era venganza. Esto era mantenimiento. La primera llamada fue a Guillermo Paredes, exoficial de logística. Construido como un archivador. Nunca publicaba en línea. Nunca hablaba a menos que importara. Años atrás, cuando un puente de nómina colapsó a la 1 de la mañana, Guillermo nos transfirió 4.200.000 pesos sin hacer una pregunta. Dije, tengo un consultor tratando de limpiarme de mi propia mesa. No pidió detalles. Dijo, dime cuándo firmar. Eso fue todo. Tiempo de la llamada, 42 segundos. La segunda llamada fue a Renata Padilla. Ella construyó software de cadena de suministro que nunca falló y nunca presumió. Todavía conducía un Subaru de 10 años con el parabrisas agrietado. Odiaba las palabras de moda como los cirujanos odian las herramientas sucias. Se lo expuse claramente, proveedores fantasma, contratos redirigidos, el silencio de Nicolás cuando importaba. Ella dijo, ¿te está borrando?
No respondí. Siguió con, bien. No te verá venir. Pidió el paquete. Lo envié. Firmó esa tarde. La tercera llamada fue a Daniel Sierra. Dinero de bienes raíces, licencia de piloto, temperamento que subía rápido y se enfriaba lento. 6 años atrás, lo había sacado de una pelea de zonificación que lo habría desangrado. Él recordaba. Le envié el paquete por mensaje de texto. 4 minutos después, respondió, redáctalo. Esa era la columna vertebral. 3 inversores históricos, limpios, dispuestos, sin discursos. 24 horas después, Marcos tenía 3 avales firmados con marca de tiempo y apilados detrás de la cláusula de emergencia del fundador. Agregó la cadena de divulgación mayoritaria, 44 páginas de tinta aburrida que nunca pierde a la luz del día. Propiedad rastreada, notariada, lo suficientemente aburrida para dormir a una habitación. Así es como se gana. Vi la carpeta engrosarse. Se sentía más pesada en mis manos, como si supiera para qué era. Luego saqué el contrato de infraestructura estatal. Un trato viejo. Lo había conseguido bajo un alias años atrás cuando las licitaciones públicas se volvieron complicadas. 630 millones de pesos en 3 años. Mantuvo las luces encendidas durante una mala racha. Pasé a la sección de gobernanza. Cláusula 6, subsección B, la reestructuración de gobernanza no aprobada anula el acuerdo. Sin margen de maniobra. Sin periodo de gracia. Nulo. Incluso iniciar el proceso de reestructuración, documentado o propuesto, calificaba como incumplimiento. El restablecimiento operativo de Bruno se activaría en el momento en que intentaran implementarlo. Un voto en la dirección equivocada y todo el contrato estallaría. Subrayé la cláusula una vez, luego otra vez más fuerte. Envié la página a Marcos. Él respondió por mensaje de texto, esa es la palanca. Los teléfonos seguían encendiéndose. No por pánico, por orden. La impresora en la oficina se atascó 2 veces. Conduje hasta allí y la arreglé yo mismo. Nadie preguntó por qué estaba allí un sábado. Nunca lo hacen. Para el domingo por la noche, la carpeta estaba lista. Paquete de crisis sellado, pestañas etiquetadas, copias numeradas. Nada llamativo, nada emocional, solo hechos. Me senté solo en mi oficina con las luces apagadas y la ciudad brillando a través del cristal. La carpeta descansaba en mi escritorio como una herramienta dispuesta antes de un trabajo. El lunes por la mañana, le envié a Nicolás una invitación de calendario. Café, su elección, el mismo café en la azotea al que arrastró a la mitad de la junta el otoño pasado. Barandillas de cristal, paredes de plantas, leche de almendras y todo, incluso los cubos de hielo. Apareció 8 minutos tarde, escribiendo en su teléfono con esa suave sonrisa de escuela de inversores, como si estuviera salvando el mundo una palabra de moda a la vez. Lo siento, dijo, apenas levantando la vista. La mañana explotó. El ritmo de rotación del tercer trimestre acaba de llegar caliente. Pidió un flat white de matcha con avena y se recostó como si estuviera en un panel. Creo que estamos en un punto de inflexión, dijo. Bruno realmente está empujando los límites en la velocidad de escala. Postura de capital fuerte. La alineación de marca tiene vientos de cola. Si acertamos con la óptica correcta previa a la oferta pública inicial, todo esto se vuelve perenne. Lo dejé hablar, asentí un par de veces. No hizo ni una sola pregunta. Luego se le escapó. Miró hacia el horizonte y dijo, tan casual como hablar del clima, una vez que somos públicos, a nadie le importan los fundadores. Es la historia actual lo que importa. No lo dijo con crueldad. Esa es la peor parte. Lo creía, lo dijo suavemente como si me estuviera ayudando a seguir adelante desde algún capítulo obsoleto. Lo dejé reposar. Terminé mi café, le dije gracias por la perspectiva. Sin filo en mi voz. Sin advertencia. Todavía estaba hablando cuando me alejé. De vuelta en la oficina, no me molesté en encender las luces. Me senté, arranqué en el portal de la cumbre y saqué el documento de la agenda. Las acciones del fundador venían con algunos beneficios sobrantes que olvidaron recuperar.
Uno de ellos, control de la agenda para las cumbres trimestrales. Abrí el archivo. Bruno había bloqueado 60 minutos para visión para el tercer trimestre, teatro de consultores con palabras de moda en mayúsculas. Lo reemplacé con revisión ejecutiva, 15 minutos. Luego me desplacé a los paneles de exhibición de consultores. 2 de ellos apilados. Eliminé ambos. En su lugar, escribí, presentación de resolución de la Junta. Sin estilo. Solo lo suficiente para pasar el escrutinio si alguien lo ojeaba. Luego agregué 3 invitados a la lista de asistentes confirmados. Guillermo Paredes, Renata Padilla, Daniel Sierra. Cada uno tenía autorización completa como observadores inversores históricos. Nadie cuestionaba nunca a los observadores históricos. Hice clic en el bloqueo de seguridad, usé la clave de anulación, marqué la agenda como final. Una vez que ese archivo fue sellado, solo yo podía editarlo. Cláusula del fundador enterrada profundamente bajo capas de actualizaciones de rutina que nadie verificaba nunca. Había sido firmada como política cuando Nicolás todavía usaba sudaderas con capucha y tomaba notas para mí. La imprenta ya estaba en cola desde la noche anterior. Para cuando alguien se diera cuenta, los folletos estarían en cajas, etiquetados y rodando por un pasillo en un carrito con la marca. Cerré el portal, tomé un respiro. El aire en mi oficina se sentía quieto, como una habitación esperando que estallara una tormenta. En la pizarra blanca, alguien había escrito una cita de Bruno: el cambio es la única constante. La borré sin parpadear. Luego agarré el maletín, verifiqué 2 veces la carpeta y salí sin decir una palabra. El salón de baile del hotel olía a dinero y cera de limón. Candelabros más grandes que mi primer apartamento. Bolsas de tela con la marca alineaban cada silla como recuerdos de fiesta para un baile de graduación corporativo. Un trío de jazz tocaba suavemente en la esquina. El tipo de música que desaparece tan pronto como la escuchas. Todos sonreían demasiado fuerte, fingiendo no competir, fingiendo pertenecer. Nicolás trabajaba la sala como si lo hubiera ensayado. Toques ligeros en las mangas. Chistes internos con los inversores de capital de riesgo. Risas cronometradas justo a tiempo. No estaba nervioso. Estaba prosperando. Bruno entró 5 minutos después, mangas arremangadas, corbata suelta, reloj destellando como un plato de cena chapado en oro. Estrechó manos sin agarre. No me vio en la última fila. ¿Bien? Las luces se atenuaron. Nicolás subió primero. Bienvenidos a nuestro próximo capítulo, dijo, voz cálida, segura, falsa. Bromeó sobre el crecimiento, insinuó expansión y luego saludó a Bruno en el escenario como si fuera una introducción de un reality show. Bruno tomó el micrófono como si hubiera estado esperando toda su vida. Hoy se trata de la renovación del ecosistema, dijo. Armonización de las partes interesadas, convergencia estratégica. Ni un solo número, solo aire y ángulos. Hizo clic en una diapositiva, optimización de partes interesadas históricas. Eso era código. Todos lo sabíamos. Código para cortar a las personas que construyeron los cimientos. Código para raspar a los que tenían suciedad bajo las uñas. Luego vinieron las preguntas. Alguien de finanzas preguntó sobre el despliegue. Bruno sonrió como si fuera halagador. Un líder de marketing preguntó cómo afectaba el capital. Respondió con sus manos en amplios arcos y frases como fuerza narrativa y posicionamiento de próxima generación. Luego, un inversor de capital de riesgo junior, cabello con gel, a mediados de sus 20, lleno del dinero de papá, se puso de pie y dijo, ¿quién lidera la implementación? Bruno sonrió. Ni siquiera hizo una pausa. Señaló con la barbilla a Nicolás, luego a sí mismo. El liderazgo será compartido, dijo. Entre Nicolás y yo. Y, por supuesto, algo de apoyo administrativo. Víctor nos mantiene a tiempo. Lanzó la sonrisa burlona hacia atrás como si fuera inofensiva. Siguieron unas cuantas risas educadas. Nicolás soltó una risa entrecortada. Me puse de pie, recogí el maletín de cuero, caminé por el pasillo despacio, el tipo de lentitud que hace que la gente mire. Al tercer paso, la habitación se quedó en silencio. No un silencio educado.
Silencio de interruptor disparado en la mesa principal. Dejé la carpeta. Luego miré directamente a Bruno y dije, porque poseo el 62% de la compañía. Podía sentir el oxígeno salir de la habitación. A alguien se le cayó un bolígrafo. Nadie se movió. Abrí la carpeta, saqué la cláusula de emergencia del fundador firmada, la propia firma de Nicolás de 2019, la seguí con la cadena de propiedad mayoritaria, 3 avales de inversores, cláusula del contrato estatal. Todo impreso, todo con marca de tiempo. Luego deslicé la página final. Resolución 10C dije. Terminar el contrato de asesoría de Bruno. Remover a Nicolás como director general. Nombrar liderazgo interino bajo la autoridad de los estatutos. Sin gritos, sin golpes en el pecho, solo hechos. Bruno intentó una risa nerviosa. No salió nada. La cara de Nicolás se drenó a blanco, luego se puso roja, luego peor. En blanco. Desde la segunda fila, la voz de Renata cortó limpiamente. Siéntate, Nicolás. Él lo hizo. Guillermo no sonrió. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían, terminamos de fingir. Bruno se movió como si quisiera hablar. Pero el momento ya se había cerrado a su alrededor como una puerta de acero. La seguridad no se movió. No lo necesitaban. El papel ya había hecho el arrastre. Cerré los pestillos del maletín. Caminé de regreso a mi asiento. Sin sonrisa, sin apretones de manos, sin discurso de victoria, solo el silencio que viene después de que estalla una tormenta y los cimientos siguen en pie. No necesitaba aplausos. Recuperé mi nombre sin decirlo 2 veces. Nos volvimos a reunir en una habitación más pequeña. Sin música, sin basura de marca, solo botellas de agua y el sonido del papel deslizándose por las mesas. Marcos se unió por teléfono. Su voz era firme, plana, afilada como una sierra de mesa. Leyó la resolución línea por línea para que no hubiera mitos después. Sin giros, sin reformulaciones, solo las palabras que todos firmaron. Bruno pidió una última palabra. Dije, tendrás asesoría legal. Eso fue todo. Su credencial fue cortada en la puerta. Bloqueó sus cuentas en menos de 3 minutos. La seguridad lo acompañó a la acera como si fuera un proveedor que se quedó demasiado tiempo en el almuerzo. Miró el cristal como si le debiera algo. Nicolás intentó negociar, dijo que yo podía mantener un título ceremonial, que podíamos CEO narrar la siguiente fase. Todavía hablando en discursos de venta. Le dije que la Junta podría considerar un papel en la transición si dejaba de hablar. Él paró. Nombramos a Claudia Mejía como directora general interina. Líder de operaciones, 10 años dentro, cero ego, sin momento en el escenario, sin pista de aplausos falsos. Ella asintió una vez y se puso a trabajar. Nadie se opuso. Escribí un correo electrónico al personal. 5 párrafos, sin adjetivos, solo hechos. Expuse lo que sucedió, lo que no sucedería y quién era responsable. Agradecí a las personas que cargaron agua en silencio. Les dije que dejaríamos de pagar por eslóganes y comenzaríamos a hacer envíos de nuevo. Luego hice 3 llamadas. Primero al oficial del programa estatal. Le dije que la cláusula en la sección 6 permanecería intacta. Dijo, se aprecia y colgó. Sin drama. Segundo al periodista que una vez me preguntó fuera de registro por qué nunca perseguimos contrataciones llamativas. Le di una línea que podía imprimir, hacemos cosas que perduran. Sin nombres. Dejé que la historia caminara sola hacia las bandejas de entrada correctas. Tercero a Talia. Le pregunté qué título quería a continuación. Ella dijo, coordinadora de proyectos. Le dije que duplicara su número. Ella se rió. No discutió. Mujer inteligente. Bruno intentó aterrizar en otro lugar al otro lado de la ciudad. La noticia llegó allí primero. Los proveedores hablan. También las imprentas. Ese paquete hizo las rondas. Él estará bien. Simplemente no en ningún lugar donde la gente lea contratos antes de firmar. El padre de Nicolás me llamó 2 días después. Dijo que su hijo había perdido el camino.
Dije que podía encontrarlo de la manera difícil o de la honesta. Ya veremos. Ese viernes, tomé mi primer día libre real en meses. En casa, arreglé la bisagra suelta del gabinete en la cocina. El tornillo se apretó. Ese sonido, lo mejor que escuché en toda la semana. Mirando hacia atrás, debería haberlo sabido antes. Cuando un hombre bromea sobre que tú llevas el café, te está diciendo lo que cree que vales. Ya no estoy aquí para probar mi valor. Solo para hacerlo cumplir.